Estamos con Quique Politi, que es conocido así, que vamos a seguir llamándolo Quique. Quique es investigador en la universidad, pero además es escritor. Se podría decir. Bueno, escribir un libro no lo hace a uno escritor. Bueno, hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, así que no sé si habrás hecho las tres cosas. De escritores que estoy escribiendo muchas cosas, pero realmente, digamos, he escrito un libro que fue publicado por Ediuns y en el momento que se publicó la tirada se agotó, así que hubo que reimprimirlo, lo cual me dio mucho gusto porque quería decir que a la gente le había gustado, digamos, el libro. ¿Y ahora está también se agotó de nuevo? Dos ediciones. Creo está agotado ahora otra vez, sí. Yo de hecho la vez pasada tenía que usar 2 libros y no tenía y tuve que ir a comprar en una librería del centro un par que yo había dejado seguramente. Así que el libro realmente es un libro de cuentos. Se llama Formosa Puros Cuentos. Está basado en experiencias que he tenido viviendo en la selva cuando era chico, digamos, ¿no? Una experiencia formidable. Yo creo que es una de las cosas una de las cosas más lindas es que yo fui a vivir a los 5 años, entonces la fantasía a uno se le mezcla, ¿no?, con la realidad. Y justamente en ese lugar, hoy no es muy diferente, ¿no? En la selva la gente tenía muchas fantasías sobre fantasmas, o sea que yo no podía diferenciar en ese momento la luz mala, había muchísimas de esas cosas y el libro refleja muchas de esas cosas. Muchas son cómicas, otras son trágicas, digamos, ¿no? Pero y durante muchos años yo, digamos, contaba algunas de estas historias a mis amigos y me decían, ¿por qué no escribís el libro? Y bueno, y finalmente me decidí a escribirlo y una persona muy allegada a nosotros me dijo, mirá, dice, si querés contar la historia de tu familia en la selva, contala, pero me parece que lo podés contar, estas son experiencias para contar en un cuento. Así que estuve pensando bastante sobre si tenía que contar la historia tal cual había ocurrido o hacer cuentos con esto. Y bueno, después decidí que me parecía que era bárbaro hacer cuentos. Por sobre todo porque, digamos, el cuento tiene la libertad de la imaginación, cosa que la ciencia no. Vos podés imaginarte un montón de cosas, pero cuando tenés que reportar en la ciencia, tenés que decir exactamente lo que ocurrió. Y en cambio en esto podés decir lo que quieras porque son cuentos. Eso es espectacular. ¿Y contaste entonces la historia de tu familia? Cuando viajaste con tu familia allá, pero bajo la visión de cuando eras chico, digamos. Claro, mi padre era maestro y consiguió ese cargo en el medio de la selva. Así que fue ubiquémonos geográficamente. Está en Formosa, a 200 kilómetros, hace 50 años de esto, te digo, o sea, bastante. Sí, igual creo que hay algunos lugares que no deben haber cambiado mucho en el norte argentino. Bueno, después de 50 años fuimos con mi hermano, con el cual habíamos vivido varias de estas experiencias, y lo que había cambiado era la selva. O sea, la selva había sido reemplazada por soja, ¿no? En gran parte. Y después la gente seguía siendo muy parecida, digamos. De todos modos, yo cuando estaba escribiendo el libro no quise ir a Formosa porque no quería modificar las imágenes que yo tenía de las situaciones, de las cosas que habían pasado, y así lo hice. Y bueno, te decía, mi padre era maestro, así que fuimos a parar ahí. Nosotros vivíamos en la capital federal en ese entonces. Y yo creo que en la introducción, nosotros lo único que habíamos visto de salvaje eran unas mariposas volando afuera del tren, digamos, ¿no? Y de pronto te encontrás con víboras, animales salvajes, el río, ¿no? Fuimos a parar a un lugar que son 224 kilómetros
así se llamaba, kilómetro 224, que estaba donde el pueblo más cerca estaba en el kilómetro 213, o sea, 11 kilómetros, y el pueblo se llamaba y se sigue llamando kilómetro 213, o sea, ni siquiera nombre ni siquiera nombre tiene. Y había todavía otro pueblo que estaba más lejos, que se llamaba Colorado, que estaba como a 50 kilómetros. O sea que realmente nuestro contacto con la civilización era escaso. Y bueno, ahí se dieron un montón de situaciones, algunas para nosotros era todo aventura. Con mi hermano, esto lo hicimos con mi hermano, teníamos 5 años, hasta los 11, por ahí vivimos. Y todos los días eran aventuras. Y vivíamos a 200 metros, 300 metros del río. El río es el río Bermejo. Uh-huh. Es un río muy torrentoso. Vos ves por ahí que viene arrastrando árboles que van flotando y la corriente los lleva hacia el fondo y desaparecen y aparecen 100, 200 metros más abajo, digamos, ¿no? Son ríos tremendamente torrentosos, traicioneros, porque tienen muchos remansos que te tiran para abajo, digamos. Bueno, una de las historias que nosotros contamos, que teníamos con mi hermano y que yo le terminé contando en el cuento, es que queríamos construir una balsa, y de hecho gastamos un año en eso, tratando de construir una balsa para cruzar el río, ¿no? Y eso fue una catástrofe que tuvimos. Sí. No funcionó. Sí, porque pasa que, digamos, el río corre encajonado, y entonces va socavando los bordes y son barrancos, ¿no? Y entonces ahí se hacen como playitas, y a nosotros nos encantaban las playitas, pero claro, el río por abajo, por ahí se come la playita y se derrumba todo, digamos, ¿no? Entonces mis padres no querían saber nada que fuésemos al río siquiera, pero nosotros nos escapábamos, íbamos, y ahí estábamos construyendo una balsa durante un año que, bueno, cuando la intentamos meter en el agua fue una catástrofe, digamos. Se la llevó como a los árboles el río. Y bueno, esa es una de las historias, y tiene su final, digamos. Y después, bueno, hay historias trágicas, ¿no? Una persona que vende, o sea, está jugando al truco y pierde la hija, digamos, ¿no? Y la chica se suicida. Hay historias, digamos, trágicas, otras que son cómicas, y bueno, creo que el libro es interesante. ¿Y son cuántos cuentos? Más o menos. Son pocos. Ahora tengo otra, la parte final, pero son 5 cuentos, 6, me parece que son pocos, sí, un poquito. Y aparte es un libro que yo siempre digo, llévatelo y lo vas a leer, porque es corto, donde te aburras, ya terminó. Sí.